Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre las funciones orgánicas. En las funciones orgánicas, pues primero encontramos a los alcanos. Los alcanos, pues podríamos decir que son hidrocarburos de cadena abierta, cuya forma molecular es CnH2n más 2. Su sufijo, pues se va a nombrar con ano. En los siguientes prefijos, pues están compuestos por enlaces simples de carbono. Cada carbono tiene 4 enlaces. Entonces, les voy a explicar un ejemplo. Entonces, tenemos un ejemplo de alcanos de cadena ramificada con dos sustituyentes, con cadena principal de 12 carbonos. Como podemos ver, pues tenemos en el segundo numeral, pues el metil y en el quinto lugar el etil. Entonces, ¿cómo nos quedaría esta cadena principal, su nomenclatura? La nomenclatura quedaría 5-etil porque primero se nombran de orden alfabético y en el alfabeto está primero la E y luego la M, entonces se nombra 5-etil, 2-metil, dodecano porque es de 12. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre los alquenos. Los alquenos son hidrocarburos insaturados y alcanos que han perdido dos átomos de hidrógeno. Su fórmula es CnH2n. Es el resultado de un enlace doble entre dos carbonos, como podemos ver aquí. Ya debemos ponerle doble enlace entre los dos carbonos que están aquí. Ya, entonces, se reemplaza el término ano por el término eno. En las cadenas ramificadas que contengan sustituyentes se utiliza el término il. Ya, a continuación les voy a explicar un ejemplo de alqueno. Vamos a hablar sobre el alqueno dodeceno. Como podemos ver, nuestra cadena principal tiene 12 carbonos. En el cuarto lugar está un metil y en el octavo lugar está un etil. Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestra nomenclatura? La nomenclatura quedaría 8-etil, 4-metil, 2-dodeceno. ¿Por qué 2-dodeceno? Porque en el segundo lugar se encuentra el doble enlace. Entonces debemos poner la numeración de dónde se encuentra el alqueno. Ya, una cosa muy importante que deben saber es que para separar los números y las letras en la nomenclatura deben ponerle un guión. Entonces quedaría 8-etil-4-metil-2 y al final ya para unir el 2 con el dodeceno ya no se pone guión, sería solamente 2-dodeceno. Ese sería el ejemplo de los alquenos. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre los alquinos. Los alquinos son hidrocarburos insaturados que contienen algún enlace triple. Presentan un triple enlace, como podemos ver en este ejemplo. Está en medio de dos carbonos que se sobreentienden y la nomenclatura se cambia de ano, eno a la terminación ino. Las cadenas ramificadas que contengan sustituyentes se usa el prefijo il. Bueno, pues primero se identifica la cadena más larga mediante la verificación y observación del triple enlace. Se enumeran los carbonos de la cadena principal, verificando que el triple enlace esté más cerca a cualquier extremo sin tomar en cuenta los sustituyentes o radicales. Y su nomenclatura de los radicales o sustituyentes deben ubicarse en orden alfabético. Entonces, como vemos aquí en este ejemplo, tenemos una cadena de 10 carbonos, en el cual tenemos también dos sustituyentes que son metil y nuestra nomenclatura pues sería 2
2,9 dimetil, porque son dos metiles. Entonces recordemos que cuando nosotros tenemos dos del mismo sustituyente debemos ponerle di o tri si fuera el caso. Entonces queda 2,9 dimetil guión 6 decino. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre los cicloalcanos. Su nombre es de la cadena principal. Se identifica en el anillo las posiciones de los sustituyentes que están enlazados. Se comienza a numerar por el grupo según orden alfabético. Como tenemos en el ejemplo, vamos a armar un cicloalcano de 6 carbonos. Listo, entonces en nuestra cadena principal hay 6 carbonos. Tenemos dos sustituyentes, los cuales se llaman etil, pero como son dos, van a estar en la nomenclatura como dietil. Listo, entonces, como tenemos dos etiles, vamos a ponerle en la numeración, pues empezamos a contar desde aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, nosotros debemos hacerlo de la siguiente manera. La nomenclatura va a quedar 1,5 guión dietil guión ciclohexano. De esta manera nos va a quedar la nomenclatura de los cicloalcanos con dos sustituyentes. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre los alcoholes. En los alcoholes se pone el oxidrilo en cualquier carbono de la fórmula y tiene la terminación ol por alcohol. En este ejemplo tenemos una cadena de carbono de 12 carbonos y vamos a armarlo con un sustituyente. Como hemos dicho, se pone un oxidrilo en cualquier carbono de la fórmula. En este caso lo hemos puesto en el cuarto lugar. Entonces, ¿cómo nos quedaría? La nomenclatura quedaría 4-metil porque está en el cuarto lugar. 4-metil-4 El dodecanol es el que está aquí, que se sobreentiende, y con el oxidrilo, ¿verdad? Entonces quedaría 4-metil-4 dodecanol. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre los éteres. Se forma de la unión de grupo orgánico, el oxígeno y otro grupo orgánico, en donde los grupos orgánicos son grupos alquilo, sean estos iguales o distintos, estando el átomo de oxígeno unido a estos. Como podemos ver en el siguiente ejemplo, tenemos una cadena principal de 12 carbonos, en la cual se van a dividir del oxígeno que está en medio a dos cadenas. Vamos a dividirlo en dos cadenas. Entonces, como podemos ver, tenemos dos cadenas de 6 carbonos, que sería en su nombre hexano. Como tenemos dos cadenas de hexano, pues vamos a enumerarlas a partir del oxígeno hacia la derecha y del oxígeno hacia la izquierda. Entonces, lo que vamos a hablar es sobre el metil. El metil está en el numeral 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, lo que ahora vamos a hacer es estructurar su nomenclatura. Quedaría 5-metil hexano, hexano, éter. De esta manera se va a nombrar en la nomenclatura a los éteres del siguiente ejemplo. Como podemos ver, hemos tenido un sustituyente y nuestra cadena principal es de 12 carbonos. Bueno, a continuación les voy a explicar sobre el aldehído. Si uno de los grupos de grupo orgánico es un átomo de hidrógeno, el compuesto es un aldehído. Entonces, en este ejemplo tenemos una cadena principal de
10 carbonos. Como podemos ver, aquí hay 10 carbonos. Vamos a unirle un sustituyente. Como podemos ver, está en el numeral 9, numerándolo desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En el 9 tenemos nuestro sustituyente llamado metil. Y en el primer carbono, pues tenemos un enlace doble de oxígeno y un enlace de hidrógeno. Listo, entonces, como el átomo de hidrógeno lo tenemos en un carbono unido con el oxígeno, pues se nos va a formar un aldehído. En esta ocasión, pues vamos a decir la nomenclatura del aldehído, que nos quedaría de la siguiente manera. 9-metil decanal. Entonces, de esta manera vamos a poder nombrar a nuestro aldehído como un sustituyente de una cadena ramificada de 10 carbonos. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre la acetona. Si ambos grupos orgánicos son grupos alquilo o aromáticos, el compuesto es una acetona. Como ejemplo tenemos una cadena principal, una cadena ramificada de 12 carbonos. Como podemos ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, se sobreentiende 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 2. Entonces, para nosotros poder decir que esta función es una acetona, pues tendríamos que decir que en la nomenclatura tendrá que llevar una terminación o un sufijo ona, derivado de la palabra acetona. Entonces, de esta manera podríamos decir que nos quedaría, como aquí se sobreentiende que es el carbono, tiene este carbono está unido a un doble enlace de oxígeno. Entonces, cuando nosotros vemos que un carbono está unido a un doble enlace de oxígeno, tendremos una acetona. Por ende, nuestra nomenclatura sería 6-dodecanona. Así podríamos llamar la nomenclatura de la acetona que vemos en el siguiente ejemplo. 6-dodecanona, porque se encuentra en el numeral 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre la amina. Estas moléculas se derivan o son compuestos químicos orgánicos del amoníaco, el NH3. Es decir, de la sustitución de los hidrógenos del amoníaco por cadenas de carbono o sustituyentes. Entonces, en el siguiente ejemplo tenemos la amina de una cadena principal de carbonos de 12 carbonos. Como podemos ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ya, y al extremo le hemos unido en la cadena, en el numeral del carbono número 12 al amoníaco. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues nuestra nomenclatura quedaría de la siguiente manera. Dodecan, porque es una cadena ramificada de 12 carbonos, y 12-amina, 12-amina, porque la amina, es decir, el amoníaco, que quitándole un hidrógeno quedaría NH2 y ya sería llamada como amina, está ubicada en el numeral 12. Entonces nos queda de la siguiente manera. Dodecan 12-amina. Listo, ahora vamos a hablar sobre el ácido carboxílico. Tiene la siguiente estructura en la cadena de carbono, pues vemos que en este carbono se une un oxígeno y un hidróxido. Como podemos ver, pues tiene que haber un oxígeno, carbono y un oxidrilo. Entonces, como podemos ver, tenemos una cadena ramificada, una cadena principal de 10 carbonos,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya, en este ejemplo, pues podemos ver que nuestra nomenclatura se va a llamar de la siguiente manera. Ácido decanoico. Decanoico, o sea, decanoico. Entonces, lo hemos nombrado de esta manera, pues porque decano es 10 y con la terminación ico, decanoico. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre los ésteres. Estas son cadenas de carbono en las cuales de un carbono salen oxígenos y se adhieren oxígenos. Entonces, como podemos ver en el siguiente ejemplo, tenemos una cadena principal de 12 carbonos. En el último carbono, pues hemos puesto un doble enlace unido que se une con el oxígeno y abajo un oxígeno y a este le hemos añadido un metil. Entonces nuestra nomenclatura nos quedaría de la siguiente manera. Como es una cadena principal de 12 carbonos, pues le hemos puesto dodecanoato de metilo, porque está unido un metil al oxígeno y este oxígeno al carbono. Pues de esta manera nos va a quedar nuestra nomenclatura, dodecanoato de metilo. Es un ejemplo de una cadena principal de 12 carbonos. Bueno, por último vamos a hablar sobre la amida. Son compuestos orgánicos los cuales a un carboxilo se le une una amina, lo cual se convierte en una amida. En el siguiente ejemplo tenemos una función orgánica con una cadena principal de 12 carbonos. Pues podemos ver que están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Aquí se encuentra el 12º carbono. Entonces, como sabemos, para nosotros formar una amida, debemos unir un carboxilo y una amina. Como podemos ver aquí está la amina. Entonces nuestra nomenclatura quedaría con el siguiente nombre, que es dodecanamida. De esta manera podemos decir que hemos concluido con las funciones orgánicas. Muchas gracias por su atención.